Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Simón Pedro creo que es uno de los personajes más queridos y más semejante a nosotros. ¿Cuántos en esta noche pueden decir: yo soy como Pedro? Me gusta hablar y hablo. Pedro era como el vocero del grupo, ¿no? Era una persona muy apreciada y por ahí hasta parece muy odiada, porque es como que comete muchos errores. Y la parábola justamente contada por Jesús viene como consecuencia de una pregunta que Pedro en ese momento le hace al Señor. Claro, los rabinos en aquel tiempo, los doctores de la ley, habían establecido una norma con la cual se debía hacer frente a este tipo de situaciones que marca ahí la palabra del Señor, que cuando un hermano peca contra otro. Y decían que perdonar a una persona hasta 3 veces era lo adecuado. ¿Cuánto eran como Pedro? Pedro, conociendo las exigencias del Señor, conociendo las exigencias del reino de los cielos, y que claro, el Señor era como que exigía mucho más que los rabinos, él, apelando a su gran bondad, supera las exigencias de los rabinos y le dice: hasta 7. Claro, los rabinos decían hasta 3, y este decía hasta 7. Es como que se quiso hacer el súper espiritual, ¿no? ¿Cuántos son como Pedro? No hay ni uno.
Y Jesús le responde a Pedro con una historia. Fue como un reto dirigido a Pedro, pero también es dirigido a cada uno de nosotros. Es como que el Señor con esta parábola quiere remover nuestros corazones, nuestra conciencia, y nos hace enfrentar la punzante verdad acerca de este asunto del perdón. Porque quiera o no, usted y yo nos vamos a ver enredados en este tema de pedir perdón y también de perdonar. A la larga o a la corta nos vamos a ver en alguna situación donde Dios te va a confrontar con el tema del perdón. Así que vamos a comprobar 3 verdades acerca del perdón que nos dice justamente el texto que hemos leído. El primero es que el perdón es revelador. La primera verdad que resalta en este texto. Repito, el perdón es revelador. El perdón nunca es fácil. Es más, cuando uno a veces comienza a hablar con personas acerca del perdón, ya es como que le brota una lágrima por acá. Porque sabe lo difícil que es perdonar. Y sabe que muchas veces no quiere perdonar. Y la persona se quebranta, se conmueve, porque cuando uno menciona la palabra perdón es como que lo lleva a una situación extrema que vivió en la vida. Pedro le hace justamente esa pregunta y el Señor viene con una parábola. Y la parábola nos habla de que el perdón exige que el inocente, es decir, la persona que sufrió, tenga que hacer todo un proceso que consta de 2 cosas importantes. El primero, la persona inocente tiene que reconocer la mala acción del culpable. Repito, el inocente tiene que hacer todo un proceso y darse cuenta que la otra persona tuvo una mala acción y por lo tanto es culpable. Y lo segundo que tiene que hacer esa persona inocente, según el pasaje que hemos leído, es dejar ir libre al culpable. Repito, lo segundo que tiene que hacer es dejar ir libre a aquel que salió culpable del veredicto que él tenía. Por lo tanto, perdonar significa que uno es capaz de amar más allá del problema que tiene con esa persona implicada. Esta verdad refleja justamente el perdón de Dios hacia nosotros. Porque cuando se trata de perdón, la parábola, usted se da cuenta que tiene que ver mucho de lo que pasa o pasó entre Dios y nosotros, o lo que comúnmente va a pasar. Jesús sitúa la historia justamente en el contexto de lo que es la gracia de Dios. Cuando comienza con esa afirmación que él dice, porque el reino de los cielos es semejante. Está diciendo, en el plano espiritual, en la época de la gracia, donde estamos viviendo nosotros ahora, esto es lo que va a suceder, esto es lo que pasa. En forma intencional, Jesús hace que, cuando él cuenta la parábola, ¿no?, hace que la deuda de aquel siervo con su Señor sea enorme. Si usted se pone a sacar cuenta, este siervo debía a su Señor una enorme cantidad de dinero. Claro, cuando uno comienza a hacer cuenta acerca de lo que ganaba un jornalero en aquel tiempo, se da cuenta que la cifra es imposible de pagar. Por más que quiera trabajar y esforzarse, no le iba a alcanzar una vida para poder pagar la deuda que él había asumido con su Señor. Y es lo mismo que pasa entre usted y Dios. Es imposible que usted pueda cancelar la deuda que un día asumió contra Dios. Esto equivale más o menos, para que usted pueda tener una cuenta clara, unos 12 millones de dólares le debía este siervo a su Señor, llevado al plano actual. 12 millones de dólares. Y estamos hablando de un jornalero. Está claro que nuestra deuda con Dios también es impagable. Es impagable. Está más allá de nuestra posibilidad. Y el rey sentenció que a ese siervo se lo debía vender. Vender también a su esposa, vender
a sus hijos, porque lo dice en plural, y vender todo lo que tenía, para ver si de alguna forma se podía cancelar la deuda. Y el hombre de la parábola dice que se postró y pidió paciencia al rey, a su señor. Le suplicó que tuviera paciencia con él, que se lo iba a pagar todo. Y el rey, cuando vio a este siervo postrado y rogando, nos dice la palabra que tuvo compasión del hombre. La palabra compasión en la Biblia significa ponerse en el pellejo de otro, para que usted lo entienda en nuestro idioma, ¿no? Se puso en el lugar del otro, el rey. Y dice la palabra que le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. No sé si alguna vez le perdonaron una deuda, pero uno siente un alivio terrible, ¿no? Le conté una vuelta que tuve una deuda de 14 multas, semáforo pasado en rojo, no hacer caso al inspector y un montón de infracciones que, claro, yo no las cometí, pero las recibí de arriba porque vendí un auto y no hice la denuncia de venta. De bueno no me quería. Como le había dado todo para que lo pase a su nombre, este buen hombre me reiteró varias veces, hacer la denuncia de venta. Y yo creí que la hice porque, claro, la tenía hecho, pero le faltaba el sello de la inspección municipal acá de Galvez, del registro. Y me quedé con eso. Voy a Capitán Bermúdez y me dice, sí, no hay problema, se lo pasamos al nuevo dueño. Vengo a Rosario, que tenía esas 14 multas que sumaban más de lo que valía el auto. Y me dice la jueza, después que cuando me entiende, pero usted no hizo la transferencia, la denuncia de venta. ¿Cómo si acá yo tengo el papelcito? ¿Dónde está el sello ese? Ah, está hecho pero no está terminado. Y le digo, pero yo vendí este auto de buena fe, se lo vendí a un policía, se lo vendí. No es que tenga algo contra la policía, pero se lo vendió un policía encima, que tiene que hacer respetar la ley, y es la primera persona que fíjese toda la multa que hizo. Dice, no se justifique. ¿Está bien? Ahí entendí que hay que callarse a veces. Y ella hizo hasta que no sé cómo hizo, que dice, Alvarenga hoy está de suerte. Estas fueron las palabras de ella, ¿no? Le voy a condonar la deuda, le voy a perdonar la deuda. Las 14 multas que usted tiene, se las perdono, pero se las traspaso al hombre que corresponde. Y dentro mío fue como que viví de vuelta. Porque era un milagro que yo estaba esperando que suceda. Yo el otro día tenía que renovar el carnet de conductor. Y es como que el alma te vuelve al cuerpo cuando te perdonan toda esa cantidad de multas. Bueno, a este hombre le pasó lo mismo. Debía tanto que era imposible pagar, que dice la palabra que le perdonó la deuda a su señor. Y quiero hacer énfasis en algo. No le refinanció la deuda. Vieron que él le decía, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Cómo hacen hoy? No hay problema, en fin. A ver, ¿en cuántas cuotas lo quieren pagar? Y te hacen todo un plan, te vuelven a terminar pagando 6 veces más por los intereses, ¿no? Es decir, que el Señor no le refinanció la deuda, no le hizo un plan de pago para que pueda pagar en largos años manteniéndolo como esclavo. No le dijo, mirá, me debes una y muy grande, porque algunos son así. Está bien, te la perdono, pero vos sabés que viene detrás de ese perdón, ¿no? Es como que te tienen enganchado de algo. Entendió el Señor su incapacidad de pago. No podía pagar, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. El perdón del rey se basaba justamente en la actitud que tuvo este siervo, no en su capacidad para poder pagar la deuda. Así que el rey liberó a este hombre de su deuda.
agarró el libro donde estaba anotada la deuda, ese libro diario donde figuraba su deuda, y le puso pagado. Él absorbió la deuda, canceló la deuda. Si usted iba a querer mirar la deuda de ese buen hombre que debía tanto, no existía más. Le puso delete, la borró. Se hizo cargo de la deuda de este buen hombre. Le perdonó 12 millones de dólares. Lo perdonó. Esto hace referencia a la magnitud del perdón que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios te perdonó una gran deuda que tenías con Él? Era impagable, ¿eh? No había forma de que te hicieras cargo. No había forma, no existía forma de hacerte cargo de esa deuda. Claro, pero cuando vinimos al frente, quizás en una reunión como esta, y le dijiste, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, apiádate de mí, porque soy pecador, porque no puedo pagar semejante deuda de pecado. El Señor se hizo cargo de esa deuda. Pedro y los demás, los que estaban escuchando esta parábola, aprendieron que cuando nosotros estemos delante de Dios, no hay forma de poder pagar ninguna deuda de pecado. Pero el perdón de Dios no solamente revela la gracia inconmensurable, sino también nuestra total desesperanza sin ella. Si la gracia no existiera, si la gracia no estuviera en acción, no existe la posibilidad que nosotros pudiésemos pagar o cancelar esa deuda. ¿Saben lo que significa gracia? Favor no merecido. Favor no merecido. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Nosotros creemos, sabemos que el Señor se hizo cargo de nuestra deuda en la cruz del Calvario. Amén. Lo segundo que revela el texto es que el perdón es exigente. El perdón es exigente. La siguiente escena en la historia se centra en la naturaleza humana del hombre situada en contraste con la naturaleza de Dios. El siervo perdonado sale a la calle nuevamente para seguir con su vida, ya fuera de ese ambiente abrumador que lo había conmovido, lo había llevado a un extremo, ese ambiente de gracia y de perdón del Rey. Sale de ese ambiente, como nosotros también a veces que salimos de ese ambiente de gloria, ese ambiente de bendición, y usted se va a tener que rozar con la gente de la calle. Tiene que nuevamente caminar por las calles, ir a su casa, enfrentarse con alguna persona con la cual a lo mejor tiene alguna deuda, y usted tiene que continuar con su vida normal. Y él se vio obligado a rozarse con sus pares. Se encontró con otros consiervos. Pero vemos con qué facilidad, con qué rapidez él se olvida de la misericordia recibida, y con cuántas facilidades como que emerge los rencores que él tenía acumulados en su corazón. El hombre cambió mucho de repente después de salir de la presencia del Rey. Era como que ya no era más el mismo personaje que estamos viendo unos versículos antes. Usted puede decir, ¿cómo es la misma persona? Sí, es la misma persona. Es la que suplicó por paciencia, por misericordia. Sí, es esa persona, la que después se encuentra con el otro. Exactamente la misma. ¿Cómo puede cambiar una persona tanto después de estar delante de la presencia del Rey y después cuando se encuentra con sus pares? Sí, uno puede cambiar mucho. Se encuentra con uno que lo tenía acá, dice, ahí lo encontró. Ahí está el que me debe $20. ¿Cuánto te debía? $20. ¿Y cuál era tu deuda? ¿Tiene comparación? $12 millones a $20. $500.000 veces menos le debía a este hombre.
de la deuda que él tenía con el rey. Y a pesar de eso, dice la palabra que lo ahogaba, se lo tomó del cuello, lo ahogaba, perdón, a cuello, lo tomó del cuello, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Le exigió al consiervo que le pagara toda la deuda. Claro, el otro consiervo le pide paciencia, le pide misericordia, cosas que él hizo con el rey. Me imagino que cuando lo estaba apretando del cuello, le vino nuevamente esa escena, cuando él pedía misericordia y cuando él pedía paciencia a su rey. Y el consiervo le dice, ten paciencia, te prometo que te lo voy a pagar todo. Pero dice el pasaje que él se negó a mostrar paciencia y perdón. Ni paciencia ni perdón. Lo hizo llevar a la cárcel, lo hizo encerrar hasta que pague toda la deuda. ¿Qué hubiera hecho usted con esta persona? ¿Qué hubiera hecho usted con esta persona, con este siervo? ¿Qué exige de nosotros el perdón de Dios? Dios exige que mires a los demás a través de los ojos de la misericordia y no a través de los ojos de la justicia. El principio de justicia decía que estos dos hombres tenían deudas genuinas que debían de cobrarse. Pero el principio de misericordia mira al deudor y no la deuda. La misericordia apacigua la fría justicia con la compasión. Por lo tanto, se exige de nosotros que tengamos una misericordia compasiva, misericordiosa. Lo tercero que revela el pasaje es que el perdón es liberador. Al perdonar al ofensor, la parte inocente lo libera, lo deja libre. Y esto es justamente lo que hace Dios con cada uno de nosotros que somos pecadores y deudores ante Él. El género humano ha fallado a Dios, ha adquirido una gran deuda con Dios, lo ha ofendido de forma deliberada, con ojos abiertos y bien consciente de lo que estaba haciendo, y ha cruzado los límites de Dios y ha violado su ley. Y entonces Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, la ira y el enojo de Dios, en un momento terminaron y libera al ofensor de la maldición de la muerte eterna por medio de Jesucristo, su Hijo. Dios extendió a las personas pecadoras ese magnífico don, ese magnífico regalo del perdón. Porque Dios sabe que nosotros no podemos pagar esa deuda. Pero Jesucristo, su Hijo, vino ante el Padre y dice, Padre, yo pago la deuda de este pecador. Gloria a Dios. El Señor se hizo cargo y la justicia de Dios quedó calmada. Dios se hace cargo de tu deuda. Si tendrías que presentarte delante de Dios, ¿qué pasaría con esa deuda? Esa deuda de pecado es la que te va a condenar a la eternidad, a un infierno eterno. Pero en esta noche está el gran amor de Dios, revelándose a través de la palabra. Pero ¿qué sucede cuando tenemos dificultad en perdonar a alguien que nos ha causado un daño o nos ofendió? Repito, hay un momento en que te vas a encontrar con alguien que te hizo mal. Alguien que te hizo mal quizás de chico, cuando eras pequeño, alguien que te ofendió, alguien que te maltrató, a lo mejor por un tiempo en tu vida, y eso fue acumulando una deuda en tu corazón, y vos sabés interiormente que esa persona te ha tratado mal, te ha hecho mal, ha cruzado límites, te ha ofendido. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no queremos perdonar a esa persona que nos ha ofendido? Cuando nosotros nos negamos a perdonar a alguien
o limitamos nuestro perdón, estamos ejerciendo un poder siniestro, un poder oscuro, un poder nefasto, para que el ofensor siga teniendo esa deuda con nosotros. Quizás hasta disfrutemos con cierto sadismo, crueldad, esta sensación de poder mantener a esa persona bajo una nube oscura de culpa. Claro, siempre surge la misma pregunta y la misma expresión. Pero pastor, si usted supiera lo que esa persona me hizo. Si usted supiera lo que yo sufrí, si usted supiera lo que yo sufrí, lo que yo padecí, todo lo que me hizo llorar, todo lo que... Claro, pero todo lo que vos me contás, ¿sabe cuánto suma? $20. Comparado a tu deuda con Dios, que es 12 millones de dólares. Y vos no querés perdonar 20 y vos debés 12 millones de dólares que se te ha sido perdonado porque era imposible pagar. Y todo lo que la otra persona te hizo son $20. Y lo querés agarrar del cuello, el otro lo querés matar. Por ese mal que te hizo que causa $20. Cuando uno no quiere perdonar, nos exponemos como una radiación espiritual mortal que ataca la paz, ataca nuestro gozo, nuestro contentamiento. La persona que no perdona vive mal, vive entristecida, el gozo se le esfuma, no puede dormir, pierde la paz, vive intranquila, vive mal. Con el tiempo, esta persona se puede convertir en una persona crítica, negativa, que muestra todo menos un espíritu cristiano, porque el espíritu de Cristo es un espíritu perdonador. Incluso hasta puede tener repercusiones en lo físico, se puede enfermar y puede enfermarse mentalmente la persona cuando no perdona. ¿Por qué? Porque vio que el que no perdonó, después lo llevaron delante del rey y le dijo, bueno, que pague toda la deuda si no quiere perdonar, y dice que lo pusieron en la cárcel, y justamente en esa cárcel donde uno cae cuando no quiere perdonar. ¿Qué significa cuando una persona, qué significa cuando si perdonamos a alguien que nos ha causado daño, con eso liberamos a la otra persona? Claro, el verdadero perdón no solo se experimenta en una relación, sino que también se convierte en una reconciliación. Creo que no hay momento más sagrado para nosotros y más sublime cuando pensamos en nuestra relación con Dios, en el momento en que nos reconciliamos con Dios. Mire, puede existir momentos de mucha tensión en un matrimonio, entre hermanos, entre pares, hasta operarios que trabajan juntos, pueden estar enemistados y hasta por años pueden hacerlo, porque a veces el hombre es tan rencoroso que le cuesta pedir perdón o perdonar. Pero no hay momento más sublime en la historia de esas personas cuando pueden reconciliarse. Y vuelve nuevamente la paz, y vuelve la alegría, vuelve el gozo. ¿O no le ha pasado a usted en su matrimonio, o con sus hijos, o con alguna persona que ha estado peleado? De repente cuando están reconciliados, vuelve la alegría, vuelve usted a sonreír, vuelve hasta a sonreír con esa persona. De estar peleado, ahora son amigos, y ahora te invitan a tomar un café, y ahora quieren comer juntos, y hasta tienen planes para pasar algún tiempo juntos. Bueno, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Amén. Y usted viene hoy a ofrecerle culto. ¿Qué va a querer Dios que usted le ofrezca culto o alabanza si antes usted era enemigo de Dios? Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos reconcilió. Amén. Nos hizo amigos de Dios. Antes estábamos enemistados con Dios.
Y hoy Dios acepta nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra rendición total. Reconcíliate con Dios en esta noche. Es lo mejor que te puede pasar. Haz nuevamente entra en amistad con tu Hacedor, con tu Creador. Vuélvete a Él, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, Dios te va a perdonar. Y te perdona de una, no hace falta que estés diciéndole todas las cosas que cometiste, decir, Señor, te pido perdón, y el Señor te perdona. Automáticamente, su perdón es total, es absoluto. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, todo pecado. Usted queda con la deuda saldada. Jesucristo lleva toda aquella deuda impagable. Pero claro, nosotros también tenemos que reconciliarnos con aquel que nos hizo mal. Cuando Dios nos perdona, su perdón genera una relación sorprendente. Es indescriptible, es maravillosa. Somos reconciliados con Dios, comenzamos a disfrutar de una comunión con Él que en el mundo nunca la pudimos tener porque estábamos lejos de Él. En consecuencia, cuando se muestra el verdadero perdón, siempre, sí o sí, se produce reconciliación. Mire, la cruz del Señor mira hacia arriba. Jesús nos reconcilió con el Padre. Pero también mira hacia el costado. Jesús nos reconcilió entre hermanos, entre el género humano. Es decir, que el Señor tiene la posibilidad, también tiene el poder de reconciliarte con aquel que te ha ofendido. Y usted me dirá, pero me cuesta perdonarlo, me cuesta aceptar. Si yo lo perdono, estoy avalando lo que él hizo. No, perdonar no significa avalar lo que él hizo, que está bien. No se confunda. Perdonar te libera, te hace mirarlo de otra forma. No es que estás avalando como lo que él hizo está bien. No tiene nada que ver con eso. Perdón no significa avalar. Perdón significa liberar. ¿Y quién se libera? Usted se libera. De esa amargura, de ese dolor, de ese quebranto. Ahora usted lo mira y tiene misericordia, tiene piedad de él. Y dice, te perdono, te dejo libre. Yo quiero estar libre. Amén. Y Dios se hará cargo de todas las cosas que uno no puede hacerse cargo. Lo fundamental de esta historia es que Jesús contó que Dios espera que nosotros manifestemos el mismo espíritu de perdón por nosotros. Como Él ha mostrado misericordia y paciencia con los demás, con ese siervo, también nosotros debemos hacerlo con aquellos que nos deben. El perdón genuino que ofrecemos a alguien que nos ha ofendido es en realidad el perdón que Dios nos ofreció a nosotros primero. Hay un dicho muy conocido por ahí que tiene cierta verdad, que dice que errar es humano y perdonar divino. Hay algo de verdad en eso, porque el perdón, claro que es difícil, pero la cosecha que produce en la vida del que lo practica llena incontenibles siglos de bendiciones. Amén. La bendición divina viene sobre aquellos que perdonan.